Bienvenidos a este video para la materia de Estadística Inferencial 1 del Instituto Tecnológico de Tijuana, correspondiente a la carrera de Ingeniería Industrial. El tema que veremos durante los siguientes capítulos será el de la probabilidad. La probabilidad trata de procedimientos que producen resultados. Para entender un poco más y adentrarnos en la materia, explicaremos los siguientes conceptos básicos de probabilidad. Evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. Espacio muestral se compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Y se denota de la siguiente manera: P denota la probabilidad. A, B y C, por ejemplo, denotan eventos específicos, y P, A denota la probabilidad de que ocurra el evento A. Para calcular la probabilidad de un evento se utilizan los siguientes tres métodos. El método número 1 es la aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Consiste en encontrar el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base en estos resultados reales, PA se estima de la siguiente forma. Ahí tenemos la fórmula. El segundo método es el método clásico de la probabilidad. Aquí colocamos un asterisco porque cuando se utiliza siempre hay que verificar que los resultados sean igualmente probables. Dice, suponga que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y que cada uno de esos eventos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces se calcula de la siguiente manera. Y el método número 3, que es de probabilidades subjetivas. PA, es decir, la probabilidad del evento A, se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Seguimos. Ley de los números grandes. Conforme un procedimiento se repite una y otra vez, la probabilidad de frecuencias relativas de un evento tiende a aproximarse a la probabilidad real. La ley de los grandes números indica que las estimaciones por frecuencias relativas tienden a mejorar si se realizan más observaciones. Esta ley refleja una simple noción fundamentada en el sentido común. Una estimación de probabilidad basada solo en unos cuantos ensayos puede desviarse por una cantidad sustancial, pero con un número muy grande de ensayos, la estimación tiende a ser mucho más exacta. Probabilidad y resultados que no son igualmente probables. Un error común consiste en suponer que los resultados son igualmente probables solo porque no sabemos nada acerca de la probabilidad de cada uno. Cuando no se sabe nada acerca de la probabilidad de distintos resultados posibles, no debe suponerse que son igualmente probables. Por ejemplo, no debemos concluir que la probabilidad de aprobar un examen sea un medio o bien 0.5, simplemente porque existen dos resultados posibles, el de aprobar o reprobar el examen. La probabilidad real para este ejemplo depende de factores como la cantidad de preparación y la dificultad del examen. Probabilidad de un evento. La probabilidad de un evento imposible se dice que es 0. La probabilidad de un evento que ocurrirá con certeza se dice que es 1. Para cualquier evento A, la probabilidad de A se encuentra entre 0 y 1. Cualquier evento imaginable es imposible, cierto, o bien se ubica en algún punto intermedio. Se deduce que la probabilidad matemática de cualquier evento es 0, 1 o bien un número entre 0 y 1. Es lo que nos explica este apartado. El complemento de un evento es lo siguiente. El complemento de un evento A, denotado con A, consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no va a ocurrir. Un tip que se nos da para
El redondeo de probabilidades es lo siguiente. Dice, cuando se expresa el valor de una probabilidad, hay que dar la fracción o el número decimal exacto, o bien redondear los resultados decimales finales a 3 cifras significativas. Seguimos con los conceptos básicos de probabilidad. Vamos a presentar 3. Primero es el siguiente. La ventaja comparativa real en contra de que ocurra un evento A está indicada por el cociente PA entre PA, casi siempre expresado en la forma AB o AAB, donde A y B son enteros que no tienen factores comunes. Siguiente concepto. La ventaja comparativa real a favor del evento A está indicada por el cociente PA entre su complemento, es decir, la parte que no ocurre, que es el recíproco de la ventaja comparativa real en contra de ese evento. Si la ventaja comparativa en contra de A es AB, entonces la ventaja comparativa a favor de A es BA. La ventaja comparativa de pago contra el evento A representa la proporción de la ganancia neta, es decir, si usted gana con respecto a la cantidad de la apuesta. Este tipo de conceptos son muy comunes en los juegos de azar y forman parte del vocabulario que se maneja en casas de apuesta, por ejemplo. La ventaja comparativa real en contra representa la probabilidad real de que no suceda determinado evento en favor de alguien. La ventaja comparativa real a favor representa la probabilidad real de que suceda determinado evento en favor de alguien, mientras que la ventaja comparativa de pago describe la relación entre la apuesta y la cantidad de pago. Iniciamos con los ejercicios de este primer apartado. Dice, en los ejercicios 5 al 7, exprese el grado indicado de probabilidad como un valor de probabilidad entre 0 y 1. Problema número 5 dice lo siguiente. En uno de los juegos de lotería instantánea del estado de Nueva York, se dice que las probabilidades de ganar son 4 en 21. Lo que hacemos es convertirlo en una fracción y realizar la división. 4 entre 21 nos da como resultado 0.190. Problema número 6. Un pronóstico de Weatherbuck para la zona donde se ubica la casa del autor afirmó probabilidad de lluvia del 80%. En este caso hay que transformar el 80% en fracción y consecuentemente en decimal, lo que nos da 0.8. Problema número 7. Si usted trata de hacer conjeturas en un examen sobre la respuesta de una pregunta de verdadero o falso, existe una probabilidad de 50-50 de elegir la respuesta correcta. En este caso, 50-50 se refiere que hay probabilidad de acertar tanto como fallar. Así que se dice que la probabilidad es 0.5. Pasamos al siguiente apartado, que es regla de la suma. Un método para calcular probabilidades que pueden expresarse en la forma P, A o B, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento A o de que ocurra el evento B, o de que ambos ocurran. La regla formal de la suma se expresa de la siguiente manera, donde P, A y B denota la probabilidad de que A y B ocurran al mismo tiempo, como resultado de un ensayo de un mismo procedimiento. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Para esta regla debemos de tener cuidado de no contar los resultados más de una vez. Se recomienda utilizar el diagrama de Venn para visualizar de mejor manera los datos a restar. Pasamos a los ejercicios de este apartado.
Dice determinar si los eventos son disjuntos en los ejercicios 5 a 7. Determine si los dos eventos son disjuntos para un solo ensayo. Sugerencia: considere que disjunto es equivalente a separado o que no se traslapa. Problema número 5 dice: seleccionar al azar un médico de Bellevue Hospital en la ciudad de Nueva York y elegir a un cirujano. Seleccionar al azar un médico de Bellevue Hospital en la ciudad de Nueva York y elegir a una mujer. Estos eventos son disjuntos. Número 6. Que Pew Research Center realice una encuesta y que seleccione al azar un sujeto que sea republicano. Que Pew Research Center realice una encuesta y que seleccione al azar un sujeto que sea demócrata. Estos eventos no son disjuntos. Número 7. Seleccionar al azar un Corvette de una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. Este no es disjunto. Otro método utilizado es la regla de la multiplicación y lo utilizamos para calcular la probabilidad de que el evento A ocurra en un primer ensayo y que el evento B ocurra en un segundo ensayo. Se calcula con la regla formal de la multiplicación y aquí colocamos un diagrama de flujo para saber si tenemos que utilizar un evento ya sea independiente o dependiente. Los ejercicios de la regla de multiplicación dicen lo siguiente. En los ejercicios 5 a 7 clasifique cada par de eventos como independientes o dependientes. Si dos eventos son técnicamente dependientes, pero se pueden tratar como si fueran independientes, según el lineamiento del 5%, considérelos independientes. Número 5. Elegir al azar a un televidente que está viendo Saturday Night Live. Segundo evento. Elegir al azar a un segundo televidente que esté viendo Saturday Night Live. Estos eventos son dependientes. Número 6. Descubrir que el radio de su automóvil funciona. Segundo evento. Descubrir que las luces de su automóvil funcionan. Estos eventos son independientes uno del otro. Número 7. Usar pantalones cortos a cuadros con calcetines negros y sandalias. Segundo evento. Pedir una cita a alguien y obtener una respuesta afirmativa. Son eventos independientes. El siguiente apartado es la regla de la multiplicación, complementos y probabilidad condicional. Al menos 1. La probabilidad de al menos 1 consiste en calcular la probabilidad de que en varios ensayos ocurra al menos uno de ciertos eventos específicos. Los pasos son los siguientes. Primero, utilizar el símbolo A para denotar el evento de obtener al menos 1. Segundo paso, sea A el evento de obtener ninguno de los elementos en consideración. Es decir, el complemento. No hay que confundirnos. Número 3. Calcular la probabilidad de que ninguno de los resultados produzca el evento en consideración. Y número 4. Restar de 1 ese resultado, es decir, evaluando la siguiente expresión. La probabilidad condicional. Calcular la probabilidad de un evento cuando tenemos la información adicional de que algún otro evento ya ocurrió. La probabilidad condicional de un evento es una probabilidad obtenida con la información adicional de algún otro evento que ya ocurrió. Denota la probabilidad condicional de que ocurra el evento B, dado que el evento A ya ocurrió, y puede calcularse dividiendo la probabilidad de que ocurran ambos eventos A y B entre la probabilidad del evento A. Pasamos a los ejercicios del apartado 4.5, regla de la multiplicación. Dice, interpretación de al menos 1. Usted desea calcular la probabilidad de obtener al menos
un aparato defectuoso al elegir al azar y probar 10 marcapasos cardíacos. ¿Qué sabe usted acerca del número exacto de defectos si al menos uno de los 10 artículos es defectuoso? Si se hace el cálculo de acuerdo a la fórmula, da casi cero. Esto suponiendo que hay un defecto entre esos 10 marcapasos. Un dato que no conocemos es el número exacto de marcapasos cardíacos defectuosos y eso influye en este cálculo. Problema número 3. Cálculo de la probabilidad. Un investigador médico desea calcular la probabilidad de que un paciente cardíaco sobreviva durante un año y piensa que hay dos resultados: sobrevive, no sobrevive, de manera que la probabilidad es un medio o 0.5. Pregunta: ¿está en lo correcto? ¿Qué información importante no se incluye en su proceso de razonamiento? No está en lo correcto. Requiere información de un evento ocurrido que se asemeje a las condiciones que presenta el paciente en cuestión. Solo así podrá aplicar el método de probabilidad condicional. Otro concepto con el cual nos encontramos es la probabilidad por medio de simulación. Una simulación de un procedimiento es un proceso que se comporta de la misma forma que el mismo procedimiento, de manera que produce resultados semejantes. Los ejercicios de simulación son los siguientes. Número 1. Simulación de arrojar dados. Si se arrojan 2 dados, se obtiene un resultado entre 2 y 12. Un estudiante simula el hecho de arrojar 2 dados al generar al azar números entre 2 y 12. Esta simulación se comporta de manera similar a los dados reales. ¿Por qué? Sí se comporta de manera similar, ya que, como lo dice este problema, dos lanzamientos de dados pueden generar un valor mínimo de 2, es decir, si cae en un dado 1 y en otro dado 2, y máximo de 12. Supongamos que caen 6 en el primero y 6 en el segundo. Por lo tanto, sí se comporta de manera similar. Problema número 3. Simulación de cumpleaños. Un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita en el ejemplo 2. Como no se dispone de una calculadora ni de una computadora, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números entre 1 y 365. Luego el estudiante revuelve las tarjetas, selecciona una y registra el resultado. Nos dice: esta simulación se comporta de la misma forma que el proceso de seleccionar a 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños. ¿Por qué? La respuesta es que no se comporta de la misma manera, ya que su espacio muestral es de 365 personas, o bien papeletas en este caso, y las cartas nunca van a tener la posibilidad de repetirse, que es lo que está buscando este ejercicio, ya que están enumeradas del 1 al 365. Otro concepto que nos encontramos es el de conteo. En probabilidad, conteo se refiere a conocer el número total de resultados posibles. La regla fundamental del conteo se extiende fácilmente a situaciones que implican más de 2 eventos. De hecho, otra manera de realizarlo es con la ayuda de la regla factorial, la cual inclusive podemos aplicar en nuestras calculadoras científicas para conocer la cantidad de resultados posibles, por ejemplo, de un examen, de algunas preguntas de un examen. Apliquemos lo visto en conteo. Dice: cálculo de factoriales, combinaciones y permutaciones, lo cual podemos hacer con nuestra calculadora. Dice: en los ejercicios 5 al 7, evalúe las expresiones dadas y exprese todos los resultados utilizando el formato acostumbrado para la escritura de números. Ok. Factorial. Calcule de cuántas formas diferentes se pueden ordenar
5 preguntas de examen. Lo que tenemos que hacer es evaluar 5. Lo podemos hacer de dos maneras. Ir multiplicando de forma decreciente el 5 hasta el 1, lo cual da 120, o lo que yo recomiendo, agarrar nuestra calculadora científica, colocar el número que queremos evaluar, es decir, el factorial, y colocarle signo de exclamación, que eso es el factorial, no lo va a calcular, da 120. Número 6. Calcula de cuántas formas diferentes se pueden alinear los 9 jugadores de un equipo de béisbol para entonar el himno nacional. Nos pide también evaluar 9. Lo podemos hacer de las dos maneras, forma decreciente, multiplicando, o directamente con la calculadora. Da un resultado de 362.880. Finalmente, problema número 7. En el juego de 21, que se juega con un mazo de naipes, un jugador recibe inicialmente 2 cartas. Calcule el número inicial de manos diferentes de 2 naipes evaluando 52 combinado con 2. Igual, existe una fórmula, la cual nos va a beneficiar si nos apoyamos con la calculadora. Ya tenemos sustituidos los datos, lo que hacemos es expresar el resultado, el cual es 2652 de combinación 52 con 2. Pasamos al siguiente apartado de variables aleatorias. Una variable aleatoria es aquella que casi siempre está representada por X y que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria, es decir, de X. A menudo se expresa como gráfica, tabla o bien fórmula. De aquí se desprenden los dos siguientes de las variables. Una es la variable aleatoria discreta y otra es la variable aleatoria continua. La primera, aleatoria discreta, tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse por un proceso de conteo, de manera que el número de valores va desde 0, o bien 1, o 2, o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores, y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Por ejemplo, una variable aleatoria discreta serían los goles que hay en un mismo partido. Una variable aleatoria continua sería, por ejemplo, los litros de leche que produce una vaca diario. Existe algo que se llaman los requisitos de una distribución de probabilidad. El primer requisito es el siguiente. X asume todos los valores posibles. La suma de todas estas probabilidades debe de ser 1, aunque dice que valores como .999 o .1.001 son aceptables porque son resultado de errores de redondeo, lo cual es muy probable que pueda suceder. Y el segundo requisito es que para cada valor individual de X, es decir, cada valor de probabilidad, debe ubicarse entre 0 y 1. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo, la tabla 5.2, que dice teléfonos celulares por familia. Si nosotros sumamos la probabilidad de cada variable, nos da 0.91, lo cual es distinto de 0. Y ahí no estaríamos cumpliendo con el requisito número 1 de una distribución de probabilidad. Pasamos a los problemas. Dice, un jugador profesional afirma que cargó un dado para que los resultados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tengan probabilidades correspondientes de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6. Realmente
¿Será cierto lo que dice? Efectivamente, una distribución de probabilidad se hace colocando la probabilidad de cada resultado en una columna posterior al mismo resultado. Sin embargo, las probabilidades que declara el jugador profesional en este problema suman 1.5, por lo tanto no cumple con el primer requisito. Identificación de variables aleatorias, discretas y continuas. En los ejercicios 5 y 6, identifique si la variable aleatoria que se describe es discreta o continua. Empezamos con el 5. Dice, el número de personas que ahora están conduciendo un automóvil en Estados Unidos es una variable discreta, que se puede contar exactamente. Número B, el peso de oro almacenado en Fort Knox es una variable continua, porque puede dar decimales. Número C, la altura del último avión que salió del aeropuerto en la ciudad de Nueva York es una variable continua, porque es resultado de una medición. Inciso D, el número de automóviles que chocaron el año pasado en San Francisco, variable discreta. Inciso E, el tiempo necesario para volar de Los Ángeles a Shanghái es una variable continua. Problema número 6. La cantidad total en onzas de bebidas gaseosas que usted consumió el año pasado es una variable continua. Inciso B. El número de latas de bebidas gaseosas que consumió el año pasado es una variable discreta. Inciso C. El número de películas que actualmente se exhiben en los cines estadounidenses es una variable discreta. Inciso D. La duración de una película elegida al azar es una variable continua. Finalmente, inciso E. El costo de filmar una película elegida al azar es una variable continua. Siguiente apartado. Distribuciones de probabilidad binomial. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. Número 1. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Número 2. Los ensayos deben de ser independientes. Es decir, el resultado de cualquier ensayo individual no afecta a las probabilidades de los demás ensayos. Requisito número 3. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente llamadas éxito o fracaso. Requisito número 4. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Esos son los requisitos para una distribución de probabilidad binomial. Resolvamos el siguiente ejercicio. Dice, en Estados Unidos el 35% de la población tiene ojos azules, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Suponga que desea calcular la probabilidad de obtener exactamente 2 personas con ojos azules al elegir 5 personas al azar. Pregunta, ¿por qué no podemos calcular la respuesta de la siguiente manera? O utilizar la regla de la multiplicación para calcular la probabilidad de obtener 2 personas con ojos azules, seguidas por 3 personas con ojos que no sean azules. La respuesta es, ¿por qué? Porque solo describe el evento donde de entre 5 personas elegidas al azar, 2 tengan ojos azules. Problema número 3. Una encuesta Gallup aplicada a 1.236 adultos reveló que el 12% de los individuos creen que es de mala suerte caminar por debajo de una escalera. Dice, considera la probabilidad de que 30 personas elegidas al azar de las 1.236 encuestadas, hay al menos 2 que tengan esa creencia. Dice, se puede calcular la probabilidad utilizando la fórmula de la probabilidad binomial. La respuesta es sí, sí se puede utilizar, aunque las variables no son independientes, se pueden tratar como tal, debido al concepto del 5%. 5% son 30 personas y corresponde al menos del 5% de un total de 1.236. Siguiente problema. Cálculo de probabilidades con respuestas de adivinación. Nos dice, cada pregunta de opción múltiple de la prueba SAT tiene 5 posibles respuestas A, B, C, D y E, de las cuales
solo una es la correcta. Dice, adivina las respuestas de estas 3 preguntas. El inciso A nos pide que utilicemos la regla de una multiplicación para calcular la probabilidad de que las 2 primeras conjeturas sean incorrectas y que la tercera sea la correcta. ¿Sí? Tenemos que calcular con la regla de la multiplicación. Como nos pide que las primeras 2 sean incorrectas y son 5 posibles respuestas, pues tenemos una probabilidad de 4 quintos. Y la probabilidad de que sea correcto es de 1/5. Multiplicamos 4 quintos por 4 quintos por 1/5, lo cual nos da un total de 0.128. El inciso B nos dice que elaboremos una lista de los distintos acomodos posibles de 2 respuestas incorrectas y una correcta, y que después calculemos la probabilidad de cada dato de esa lista. Aquí tenemos el acomodo: incorrecto, incorrecto, correcto, incorrecto, correcto, incorrecto, correcto, incorrecto, incorrecto, lo cual cada una de esas nos da la probabilidad de 0.128. El inciso C nos dice que cuál es la probabilidad de tener exactamente una respuesta correcta cuando se hacen 3 conjeturas. Lo único que hacemos es multiplicar los eventos antes mencionados, lo que nos da un total de 0.384. Media, varianza y desviación estándar para distribuciones de probabilidad binomial. En este punto no vamos a andar tanto. Lo que recomiendo es que estudien estas siguientes fórmulas que vamos a usar en algunos problemas. Dice, calcular media, calcular desviación estándar y valores poco comunes. Problema número 5 dice, hacer conjeturas en la prueba SAT. Dice, se hacen conjeturas al azar para 50 reactivos de opción múltiple de la prueba SAT, de modo que n, la población, es igual a 50 y la probabilidad es de 0.2. La media nos da 10, la desviación estándar nos da 2.8, el valor mínimo común que nos piden nos da 4.4 y el valor máximo común nos da 15.6. Problema número 7 nos pide exactamente lo mismo. Dice, en un análisis de la prueba 1 panel TSH para el consumo de marihuana se someten a prueba 300 sujetos y la probabilidad de un resultado positivo es de 0.48, de modo que n es 300 y p 0.48. La media es de 144, la desviación estándar es de 8.7, valor mínimo común 126.6 y valor máximo común 161.4. Distribución de probabilidad Poisson. Esta distribución de probabilidad se calcula con la fórmula que tenemos en nuestra esquina superior derecha. ¿Okay? Lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos que ya nos dan los siguientes problemas. Dice, en los ejercicios 5 a 8, suponga que se puede aplicar la distribución de Poisson y procede a emplear la media dada para calcular la probabilidad indicada. En el problema 5 tenemos que sustituir los datos de la media y la probabilidad, lo que nos da un total de 0.180. Hay que notar cómo se están sustituyendo los datos de acuerdo a la fórmula que tenemos en la esquina superior derecha. Para el problema número 6, sustituimos también los datos de acuerdo a la fórmula y nos da 0.222. Para el problema número 7 nos da una media de 3/4 y una probabilidad, o que nos pide la probabilidad de 3. Lo que hacemos de igual manera es sustituir los datos y obtenemos como resultado 0.033.